ARG y de gira mundial se unieron para ubicarte en el mapa. En esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las elecciones de Estados Unidos. Desde cómo funciona su complejo sistema electoral hasta los grandes temas que dividen al país. En Estados Unidos, ganar no siempre significa llegar al poder. Y hoy te explicamos por qué. Capítulo 1. ¿Se pueden ganar las elecciones y no ser presidente de los Estados Unidos? Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Ubicate en el Mapa. En esta oportunidad te vamos a contar todo sobre las elecciones en Estados Unidos. Y es muy importante para eso responder a una pregunta, ¿no, Cipri? Exacto, Eri. Y podemos arrancar con la siguiente pregunta. ¿Se pueden ganar las elecciones y no ser elegido como presidente de Estados Unidos? La respuesta, aunque ustedes no lo crean, es sí. Pero primero necesitamos saber cómo funciona el sistema electoral estadounidense. El sistema electoral estadounidense tiene algunas particularidades que lo hacen único. Si bien es un sistema presidencialista donde el poder ejecutivo, presidente y vicepresidente se eligen cada 4 años en el mes de noviembre, es un sistema indirecto. Y para entenderlo hay que retroceder un poco en el tiempo. Es un proceso que arranca casi un año antes del día de las elecciones, cuando todos aquellos aspirantes al cargo se inscriben, se anotan en la Comisión Electoral Nacional. Después de esto va a venir un proceso de depuración de los candidatos donde se busca que aquellos postulantes sean los menos posibles. Y esto se hace mediante dos sistemas básicos. El sistema de primarias, que es el más utilizado, y el sistema de caucus, que solamente hay 4 estados que lo llevan adelante. ¿Y cómo funciona el caucus? El caucus es un sistema asambleario, donde los afiliados a un partido se congregan en un determinado lugar y votan, eligen a mano alzada quién los va a representar en la Asamblea Nacional del partido, en el mes de julio o en el mes de agosto. Pero el sistema más utilizado es el sistema de primarias. Lo utilizan 46 estados del país y el Distrito de Columbia, que es Washington, D.C. En este sistema, que puede ser abierto, cerrado o semicerrado, se elige el delegado, pero mediante el voto secreto. ¿Y cuál es la diferencia entre esos tres? En el caso del sistema abierto, cualquier ciudadano estadounidense puede acercarse a cualquier partido y votar. En el caso del sistema cerrado, solamente pueden votar quienes estén afiliados a un determinado partido. Y en el caso del sistema semicerrado, se combinan ambos sistemas. A mí me llama mucho la atención el semicerrado, la verdad. ¿Cómo hacen para organizar a tanta gente, no? Es muy difícil, pero en el caso del semicerrado, aquellos ciudadanos independientes que no estén afiliados a ningún partido pueden votar en el partido que quieran. Pero si tenés alguna afiliación partidaria, solamente podés votar en el partido al cual estés afiliado. Claro. Y de la combinación de ambos sistemas surgen los delegados que luego irán a la Convención Nacional y de ahí surgirá el postulante a la Casa Blanca. Y Eri, ¿cómo son las convenciones nacionales? Las convenciones nacionales se celebran en julio y agosto del año electoral y son en general de los principales partidos. ¿Cuáles son los principales partidos? Los republicanos y los demócratas. Son 4 días de discusiones en donde finalmente se elige al candidato que después los va a representar en las elecciones presidenciales de noviembre. Ajá. Y ahí tenemos datos muy importantes que hay que saber para entender cómo son las elecciones en Estados Unidos. La primera es que son 51 elecciones simultáneas. ¿Cómo es decir, eso? No son nacionales. No es una elección, por ejemplo, como en nuestros países latinoamericanos, que es una elección nacional, sino que son 51 estados al mismo tiempo teniendo sus propias reglas y sus propios votos. O sea que no hay un distrito único. No hay un distrito único a la hora de votar, como también no hay una forma de votar. No es un voto electrónico o un voto en papel. No, son en conjunto. Se puede votar en papel o se puede votar digitalmente o el voto electrónico e incluso se puede votar anteriormente por correo. O sea que tenés un montón de opciones para ir a votar. No hay excusas. Muchas opciones, pero además uno de los datos que para mí es súper importante, que me hizo explotar la cabeza, es que se vota las elecciones primero un martes, al que conocemos como supermartes, ¿no? Pero
No se vota el primer martes del mes. Por ejemplo, cae el martes 1 de noviembre, no se vota ese martes. Antes tiene que haber un lunes. Es decir... ¿Cómo es eso? Es decir que primero tiene que haber un lunes, por ejemplo. Tiene que ser sí o sí lunes 1 de noviembre y votarse el 2 de noviembre. No necesariamente tiene que ser el primer martes de cada mes. Entonces se podría votar el martes siguiente al primer lunes del mes de noviembre. Ese día son las elecciones en Estados Unidos. Qué complicado. Muy complicado. Y además, otro dato importante para tener en cuenta es que el voto es indirecto y que se elige el voto ciudadano a electores que después van a elegir mediante el colegio electoral al que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Qué es el colegio electoral? En primera instancia hay que decir que el colegio electoral no es un lugar físico, sino que es un proceso. Está conformado por los electores de cada estado que fueron votados por la gente. Todo Claro. esto que estuviste explicando vos. A cada uno de los estados le corresponden tantos electores como miembros tenga en el Congreso, sumando la Cámara de Representantes y el Senado. Es decir, que sumando todo esto, más los 3 electores que se le dan al Distrito de Columbia, que es Washington, hay 538 electores en total. Para ganar una elección, entonces, se necesita una mayoría simple, lo que nos daría el número de 270 votos electorales. En 48 estados más Washington DC, el partido ganador, el que ganó en su estado, se lleva todos los votos electorales. Es lo que se conoce como un sistema mayoritario, winner take all. ¿Tienes inglés? Más o menos. Mientras que los estados de Maine y Nebraska se diferencian ya que utilizan un sistema proporcional. Eri, ¿y qué pasa si ningún candidato recibe la mayoría de los votos electorales? Bueno, ahí la elección pasa al Congreso, donde la Cámara de Representantes va a elegir al presidente y el Senado va a elegir al vicepresidente. ¿Y esto pasó alguna vez en la historia de Estados Unidos? Sí, pasó 2 veces, con Thomas Jefferson y con John Quincy Adams. ¿Qué pasa si gana con mayoría el candidato? Ahí entramos en la etapa final del proceso electoral, cuando el Congreso se reúne en el mes de enero del año siguiente en una sesión conjunta, revisan todos los votos presentados por los estados y si los datos son correctos se ratifica al ganador de esta elección. Para pasar al último día, que es lo que se conoce como el día de la inauguración, que ocurre todos los 20 de enero, con una excepción. Como siempre, ¿no? Como siempre, en caso que el 20 de enero caiga un día domingo, se pasa para el día siguiente, el 21 de enero. Y ahí se consagra finalmente el presidente de los Estados Unidos. Bueno, con Cipri te hemos contado cómo funciona el sistema electoral. Pero me parece que nos está faltando alguna cosa, ¿no? Exactamente, y yo diría que llamemos a Marco para que nos cuente los casos más polémicos. 5 fueron las veces en las que el candidato más votado no asumió como presidente de los Estados Unidos. La primera fue en 1824, cuando Andrew Jackson obtuvo más votos que sus rivales, pero al no ser aprobado por la Cámara de Representantes, no asumió y su lugar lo ocupó John Quincy Adams. Jackson, por su parte, se volvió a presentar en 1828 con un nuevo partido, que él fue uno de los fundadores, el Partido Demócrata, y ahí sí pudo ganar la elección y asumir la presidencia. En segundo lugar, en 1876, el demócrata Samuel Tilden sacó más votos que su rival, Rutherford Hayes, pero al no conseguir los 185 votos necesarios del colegio electoral, no pudo asumir la presidencia, que sí lo hizo Hayes prometiéndole a los estados del sur retirar las tropas federales, esto años después del fin de la Guerra Civil. Después, en 1888, el republicano Benjamin Harrison resultó electo a pesar de haber perdido en los votos frente a su rival Cleveland, por haber obtenido una mayoría en el colegio electoral. Pero los dos casos más conocidos se dieron en este siglo XXI. En el año 2000, el gobernador de Texas, George Walker Bush, obtuvo 500.000 de votos menos que su rival, el demócrata Al Gore, que había sido vicepresidente de Clinton en sus 2 mandatos. Los números del colegio electoral fueron muy reñidos, hasta que la Corte Suprema detuvo el recuento de votos en Florida, dando por ganador a George Bush por más de 500 votos, lo que hizo que se llevara el total del número del colegio electoral, resultando electo presidente sobre su contrincante. Y la última, y la más recordada seguramente por todos nosotros, es la de 2016. Donald Trump, quien termina asumiendo la presidencia, obtuvo casi 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. Pero en el colegio electoral
obtuvo la mayoría de 304 contra 227 votos a su favor y así se convirtió entre 2016 y 2020 en el presidente de los Estados Unidos de América. Florida, además de tener playas y de ser el estado que alberga a Miami, fue el escenario de polémica en las elecciones del 2000 entre George Bush y Al Gore. ¿Sabes cuál fue la diferencia de votos entre ambos candidatos? 537. Nada. El problema estuvo en que no se marcaban bien las boletas papel y en las boletas mariposa, que hicieron que ciertos electores votaran por el candidato de manera errada. En nuestra sección Pochoclara de hoy venimos con recomendaciones. Recuento es un drama del 2008 que narra todo este proceso polémico, el rol de las autoridades de Florida y el de la Corte Suprema que decide cortar el conteo de sufragios. Al Gore termina ganando por el voto popular, pero gracias al sistema del colegio electoral estadounidense, Bush es el presidente de Estados Unidos. Al Gore no estaba de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, dijo que se iba a poner a disposición de Bush y que iba a priorizar lo que quería el pueblo estadounidense y además la democracia de ese país. Es así como, después de casi 10 años, los republicanos volvían al poder. Al final, este sistema es bastante complicado, chicos. Es indirecto, no gana el que más votos saca. Sin duda, serie. Además, recordemos que se vota un día de la semana, el famoso supermartes, y que no es obligatorio ir a votar. Entonces nos podríamos preguntar si es realmente una democracia. ¿Qué opinan ustedes? Nos pueden dejar en comentarios lo que piensen. Esto fue el primer capítulo de Ubicate en el Mapa. Nos vemos en el próximo. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Esta fue una producción conjunta de ARG Medios, de Gira Mundial y Comuna Audiovisual.